Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de programación orientada a objetos y para eso me gustaría arrancar un poco a tratar de exponer más o menos, no digo qué bruto, cuánto vamos, pero poner un poquitito de marco en cuál es la forma en la cual estamos acostumbrados a trabajar. Acostumbrados a trabajar es una forma de decir, muchos pueden trabajar de formas distintas, pero el tipo de software que se desarrolla generalmente en el ámbito científico es un software típicamente estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos centramos, lo que escribimos son órdenes a la computadora, ¿sí? O sea, lo que estamos escribiendo en cada una de las líneas de código es una orden a la computadora. Hace esto, después hace esto otro, después de esto otro, ahora hace esto, y así. Son órdenes que se ven de forma lineal. Como mucho, lo tenemos segmentado en procedimientos o funciones, ¿sí? O sea, una función, etc. Esto, por ejemplo, la gente que viene a programar en Fortran, o sea, es como la forma histórica de programar, ¿no? La gente que viene a programar en Fortran, programa así. Hay muchos software escritos en Fortran que está escrito así. Y además tiene una razón de ser, como cuando uno lee el código estructurado, como que uno lo piensa de una forma más fácil, al menos a mí, esto es una opinión personal, a mí me resulta más fácil pensar, quiero hacer esto, después de esto, si pasa esta condición hace esto otro, etc. Ay, por favor, estoy bien, estoy bien, pero me voy a negar un segundito. Gracias a esto, por favor, no lo subas, la parte en la que me atraganto y demuestro que soy mi peor enemigo, por favor, no la subamos. Bueno, le decía, como mucho segmentado en funciones. Y eso está bien, para mí tiene sentido, porque uno es la forma en la cual piensa, al menos a mí lo que le decía es como el primer acercamiento que tengo yo a resolver un problema. Partirlo en pedacitos de órdenes que quiero dar. Y en general, la dinámica propia del software científico está muy orientada a esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como, ¿a qué me refiero con estructurado? Me refiero no a que hay un solo camino posible para seguir, sino que en todos los puntos en los que hay varios caminos posibles está bien claro. ¿Sí? Por ejemplo, para saber si una persona es mayor de edad o no, me fijo si la edad, que es un número, es menor que 18 o mayor o igual que 18. Lo que le decía es, se lee de arriba para abajo. Por ejemplo, este ejemplo que está acá a la derecha, que es un poco más tonto, si se quiere, porque no es exactamente todos los números primos, pero es un archivo que trata de decir si un número es primo o no, está escrito en Python, ¿no? Y básicamente lo que se aprovecha es que todos los números primos menores que 100, o sea, todos los números compuestos menores que 100, tienen que ser divisibles por 2, 3, 5 o 7. Si no, es que es primo. Entonces, si se fijan, esto solamente lo que hace es agarra un número, ¿sí? Del input, lo que tiene en pantalla, se fija, sigue divisible por alguno de esos, y si no es primo, imprime. El número no es primo, y si es primo, imprime que es primo, ¿no? Repito, el hecho de que esté estructurado no quiere decir que tenga un solo camino posible, sino quiere decir que todo camino que se hace varias veces, o que se bifurca, varias veces es el for, que está acá, el for que está acá, que se bifurca, es el if que está acá, cada uno de estos caminos están explícitamente puestos adentro del código. El otro paradigma, que es el que vamos a ver hoy, o sea, lo de recién fue un poco para tener una idea de, o sea, poner un poquitito de marco teórico a la forma en la cual escribimos el código estructurado. El otro marco que vamos a ver ahora es este de la programación orientada a objetos, donde lo importante dejan de ser las órdenes a la computadora, lo importante es hacer las cosas, los objetos que están dando vueltas, ¿sí? Y qué mensajes se comunican entre ellos. Como que ahora fíjense que, o sea, lo relevante, la diferencia entre la diapositiva anterior y esta, es que esto que está acá como explica de alguna manera, ¿sí? Explica de alguna manera cómo es el diseño del problema, ¿no? Cómo es el diseño del software que estoy teniendo, pero no hay una forma secuencial de leerlo. No es que uno dice, el objeto 1 primero le manda un mensaje al 2,
después recibe del 1. No, eso como que va por otro lado. Después, como esto, o sea, cómo se eligen los eventos que se van a hacer, es otro carril. Pero el diseño importante está en cada uno de esos objetos y los mensajes que se pueden enviar. ¿Qué es lo que tienen estos objetos en particular? Tienen 3 características. Es el estado, el comportamiento y la identidad. Ahí, perdón. El estado, el comportamiento y la identidad. El estado de un objeto quiere decir todas las características internas de ese objeto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero si yo me tomara este diagrama que hice de forma literal, ¿sí? De forma literal, el estado del objeto 1 es, por ejemplo, que tiene el color de fondo naranja. ¿Sí? El estado del objeto 3 es que tiene un color de fondo turquesa. El comportamiento son todos los mensajes que pueden dar y las cosas que pueden hacer, ¿no? Vamos a ir un poco más en detalle a esto, porque es como quizás la parte un poco más compleja. ¿Sí? Pero quiero decir, además de estado, tienen cosas que pueden hacer, o sea, tienen formas de comportarse. Y además tienen identidad, ¿no? Como que un objeto es un objeto distinto de otro, ¿sí? Yo puedo identificar unívocamente cada uno de los objetos, si quiero. Entonces, esto que decíamos recién, de que el objeto tiene el estado, tiene el comportamiento y tiene la identidad, lo podemos pensar así. El objeto 1 es un objeto cualquiera, repito, esto sigue siendo muy, muy conceptual, muy abstracto. Es un objeto cualquiera que tiene atributos que podemos pensar como los datos. ¿Se acuerdan cuando dijimos la edad es un número que vale, no sé, 25? Entonces es un número que es mayor que 18, se puede chequear, ¿verdad? Y todo eso, esos datos que estaban ahí. Bueno, en el contexto de un objeto sería un atributo. Por ejemplo, si el objeto fuera una persona, podría tener como atributo su edad. ¿Se entiende? Y después los métodos, que pueden ser en el contexto de los objetos, los procedimientos de antes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una función que decía si un número era primo o no era primo? Uno podría pensar, podemos discutirlo después, pero uno podría pensar que puede haber un método de un número, o sea, el número puede tener un método que haga la cuenta y diga si es primo o no es primo, ¿no? O sea, que haga esa cuenta y la calcule. Y te responda si soy primo, no soy primo. ¿Por qué, ¿Por qué no es un atributo y si es un método? Porque es una característica derivada, ¿sí? O sea, cuando uno sabe el número, ya puede hacer una cuenta automáticamente y saber si es primo. Cuando uno conoce a una persona, no puede saber automáticamente la edad. Entonces es como si querés una diferencia entre el dato y entre el atributo y el método. Y estos métodos tienen algo curioso, que es que pueden usarse para modificar al mismo objeto. ¿Esto qué quiere decir? Algunos de los atributos, o todos, mejor dicho, todos los atributos, pero en particular algunos, son pasibles de ser modificados a través de llamadas a estos métodos que están acá. Que esto, fíjense que solamente sucede cuando uno tiene el marco conceptual en el cual el método y el atributo forman parte de la misma entidad. Si no formara parte de la misma entidad, el método no sabía qué atributo tiene que modificar. Es para mí, esta característica, la de tener métodos y atributos asociados a la misma identidad, es esta característica lo que permite que este tipo de software o este tipo de diseños escale. ¿Sí? Escale quiere decir que uno como que puede encapsular y decir, che, esto se encarga de sí mismo y no lo toca a nadie, todo lo que tenga que hacer tiene que hacer a través de este mismo objeto y así sucesivamente. ¿Tiene sus problemas? Obvio. ¿Es una bala de plata que resuelve todos los diseños? Obvio que no. Pero es como, para mí, al menos yo digo que decir, la característica fundamental, que es que uno tiene asociado adentro de la misma estructura de datos y de comportamiento, los atributos y los métodos que interactúan. Ahora, yo recién estaba hablando de los objetos, ¿no? Y dimos el ejemplo de una persona que tiene 25 años, ¿no? Pongamos el ejemplo que soy yo, de 23 años, ¿no? Ese es el ejemplo. Ahora, detrás de mí, va a sonar un poco filosófico esto que voy a decir, detrás de mí hay un concepto que me trasciende. Me siento muy grandilocuente al decir esto. Tendría que haber usado otro ejemplo, no a mí mismo, porque ahora siento bien. Bueno, detrás de mí hay un concepto que me trasciende como persona. O sea, como yo no soy solamente Pablo, ¿sí? Yo soy claramente una persona humana. ¿Se entiende? Como hay un concepto abstracto detrás de mí mismo
que de alguna manera como que dice qué clase de objeto soy. En este caso, qué clase de ser vivo soy, ¿no? O sea, soy una persona, no soy cualquier clase, cualquier clase. Entonces, el concepto abstracto de tener el objeto concreto, en este caso esto es un homenaje a Lugo, que está de licencia, el concepto abstracto de tener el objeto concreto es lo que se llama la clase de los objetos, que es el blueprint, digamos, o como el esquema respecto de qué quiere decir, ¿no? Repito, el concepto abstracto es un humano, es una persona, el objeto concreto es, perdón, el objeto abstracto es la persona, el humano, el objeto concreto es una persona en particular, ¿sí? Rodrigo es un humano, es una clase de humano. Esto es así, y hago mucho hincapié en la parte de abstracto y concreto, porque no quiere decir que uno sea lo que se llama hiperónimo del otro, o el hipónimo uno del otro. No quiere decir que sea uno contenido en el anterior. Por ejemplo, uno podría pensar que uno como yo, y que si yo soy una clase de persona, uno podría pensar que el humano es una clase de mamífero. Y está bien, es correcto, pero humano no es un objeto concreto. O sea, uno no puede tocar y, no sé, y mirar humano. Digo, uno toca y mira a una persona, ¿sí? Entonces, como esa diferencia entre un concepto abstracto, que es el blueprint, la idea, ¿no? En términos hasta platónicos, de la idea de lo que tiene que ser un ser humano, y cada uno de los humanos, es la diferencia de las clases y los objetos. No es una cosa que le agrega a la otra. Un humano no es un objeto de mamífero como clase. Esto es muy, muy importante. Bueno, ¿qué características tienen estos objetos? Eh, yo voy a elegir hablar acá de 4 que me parece que son interesantes. Y es que los objetos se pueden componer, están encapsulados, tienen herencia y son polimorfos. Eh, vamos a ver uno de estos cada uno por separado, no es que solamente van a quedar así, nada más. ¿Qué quiere decir la composición? La composición quiere decir que, voy a poner un ejemplo que está acá, que se usa mucho para hablar de objetos, que es el ejemplo de los instrumentos de música. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, un director, dos violines, un cello, una flauta, un fagot, un montón de otras cosas. ¿Qué es eso que estoy describiendo que está acá? Le voy a pedir que abran los micrófonos y me respondan, porque además vieron que estoy un poco mal de la voz, así que tengo que frenar a veces. ¿Cómo describirían esto que está acá? ¿Qué es? Una orquesta. Es una orquesta. Ahora, esta es una de las características más interesantes de los objetos. Es que, ¿por qué yo no podría decir que hay un objeto orquesta que está compuesto por todos los instrumentos por separado? Bueno, o sea, efectivamente puedo hacerlo, ¿sí? Y puedo decir, así como existe el director, existe el cello, existe la flauta, existe la orquesta, que está compuesta por un montón de instrumentos distintos. El hecho de que un objeto pueda tener como atributos otros objetos es la composición. Y es un poco discutible si es una característica o no de los objetos. En general no lo van a ver, y me parece razonable que no estén, porque desde el punto de vista de la programación de objetos es todo un objeto. Así que cualquier atributo que vean tiene que ser un objeto, ¿no? Como que no queda otro. Pero como nosotros tenemos tan asociado que los atributos y los tipos de datos son lo que se llaman los tipos de datos nativos, números, strings, floats, etcétera, como tenemos eso tan asociado a veces, como el hecho de darse cuenta de que, ojo, que adentro de un objeto no puede tener otros objetos, es algo que vale la pena mencionar. Por eso es que elegimos mencionar en este caso. La otra característica es lo que se llama el encapsulamiento. La idea del encapsulamiento es que, o sea, desde un punto de vista, si quiero como correcto completamente, es que uno le prohíbe a cualquier elemento que no sea de una clase o de un objeto en particular, quiero decir, le prohíbe acceder a los atributos de otra. ¿Sí? O sea, como yo no puedo ir a una persona y ver su edad. ¿Se entiende? O sea, no puedo ir y ver cuántos años tenés. Lo que tengo que hacer es preguntarte. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, no puedo ir y verlo, tengo que preguntarte. Vos tenés que tomar la decisión de si me querés contar o no. Toda la interacción con el mundo externo para información está mediada a través de los métodos. Y estos métodos permiten que la clase se modifique a sí misma también, ¿no? O sea, como yo no puedo ir y cambiarte tu edad,
pero vos te podés fijar que ya pasó un año más respecto de tu cumpleaños y decir, tengo un año más. ¿Sí? Pero es una decisión tuya. Yo no puedo hacerte caminar, no puedo ir a decirte caminar, pero te puedo decir, che, ¿querés caminar? Y vos decís, sí, quiero caminar. Y ahí empezás a caminar. ¿Se entiende? Esa es como la diferencia, como la característica principal del encapsulamiento, en el cual toda interacción entre clases está mediada por mensajes explícitos. ¿Sí? En la práctica esto no sucede. Habría que ver, no sé, algún ejemplo. En la práctica lo que sucede es que uno elige cuáles de estos métodos y estos atributos son privados, ¿no? O sea, uno elige qué parte de las cosas que tienen un objeto no se pueden ver, no se pueden tocar, no se puede hacer nada de las cosas. Y las demás como que quedan libres. Esto que estoy describiendo es algo muy usual en Python. En Python, de hecho, no existen los métodos privados por construcción. De hecho, una de las frases de Python es que, una frase del Zen de Python, es que somos todos adultos con consentimiento. Eso quiere decir que yo voy a dar por el ejemplo que decíamos recién, de yo no te puedo ver tu edad, te tengo que preguntar cuál es tu edad. El ejemplo que veíamos recién, está tácito el compromiso de que yo no voy a ver tu edad sin que vos me la quieras mostrar. ¿Se entiende? O sea, como ese compromiso está tácito. Entonces, cuando uno tiene ese compromiso tácito, no necesita, si se cumple el compromiso, no necesita encapsular la información. Repito, podemos discutir si está bien o está mal, si es propenso a errores, etcétera, como es una discusión muy interesante, pero a Python tan mal no le fue, ¿no? Como para andar discutiendo el modelo de software que tiene. Bueno, entonces cuando él dice qué métodos y atributos son privados, lo que termina diciendo es qué parte del objeto es una caja negra. O sea, qué parte no se puede acceder salvo que sea mediado a través del objeto. Y qué parte del objeto es algo visible de las zonas, ¿no? Entonces el objeto deja de ser este objeto, esta característica completamente oscura y pasa a ser como una especie de caja gris en la cual a veces se puede ver y a veces no. Y después hay otra característica, esta es la más flashera de todas. La más flashera de todas. No, perdón, la segunda más flashera. La más flashera es la que viene. Es la de la herencia. ¿Se acuerdan cuando yo les dije recién que, ojo que Rodrigo es un objeto, bueno, por Rodrigo, no se entiende, que Rodrigo es un objeto de la clase humana, ¿sí? Y le dije, ojo, que esto no es que uno esté ¿cómo se llama? Esté adentro del otro semánticamente, ¿no? O sea, no quiere decir que un humano es un objeto de la clase mamífero. Pero sí hay una relación entre un humano y un mamífero, ¿sí? O sea, hay una relación. Un humano es un tipo de mamífero. O sea, no existe un humano que no sea un mamífero. ¿Se entiende? O sea, toda la característica de los mamíferos necesariamente la tienen los humanos, porque el humano está taxonómicamente declarado dentro de los mamíferos. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice en ese tipo de relación, esa relación que acabo de describir, es una relación de herencia. ¿Sí? Donde uno lo que dice es que el humano hereda las características del mamífero. En el caso que decíamos recién, por ejemplo, la herencia podría ser que los instrumentos, el violín y los chelos, son todos instrumentos. ¿Sí? Entonces, características de los instrumentos, como por ejemplo, que suenan, ¿sí? O sea, que uno los puede hacer sonar, van a estar compartidas por todos. Después cada uno sonará distinto. El violín suena distinto de un cello, y suena distinto de un fagot, por supuesto. Pero el hecho de que suenen, se entiende como el contrato de soy un instrumento, así que tengo que sonar de alguna manera, ¿sí? Ese contrato tiene que existir. Y eso es la interfaz que define la herencia de cada uno de sus instrumentos. Perdona, una pregunta. Sí. En el caso de herencia, entonces, tiene, o sea, es una composición, digamos, digo, no sé cómo decirlo. ¿Cómo le asigno yo que ese objeto tenga los mismos atributos? Ok, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo eso sucede en la práctica. Sí, es una muy buena pregunta, porque de hecho como que dispara muchas discusiones súper interesantes.
O digamos, ¿cómo armo ese grupo? ¿No? Porque yo directamente agruparía algo como instrumento y digo, bueno, todo lo que está dentro de este grupo tiene estas características. Perfecto, me encanta. Entiendo completamente para dónde va. Fíjate que el problema con esa implementación que tenés es que tendrías que declarar cada uno de los objetos como instrumentos, ¿no? Sí. O sea, no podés hacerlo con clases generales. O sea, vos agarras el objeto y le decís, bueno, ahora este objeto tiene este atributo. Lo que yo estoy diciendo es que a nivel de diseño, a nivel del blueprint, no me sale el término en español, pero ya me va a salir. A nivel del mapa, Plano. gracias. A nivel del plano de diseño, tiene que haber alguna forma de decir, bueno, cuando arranques a hacer, no sé, un fagot, no arranques de cero. Arrancá de saber que tiene un instrumento. ¿Se entiende? Que es un instrumento. Y esa herencia, además, lo que decía recién es que puede ser múltiple. ¿No? O sea, no solamente el violín y el cello tienen en común que son un instrumento, sino además son un instrumento de cuerdas. ¿Sí? O sea, uno podría pensar que el violín es un tipo de instrumento de cuerdas y las cuerdas es un tipo de instrumento. ¿Se entiende? Esta herencia puede ir tan profundo como ustedes quieran. Esto hace que uno muchas veces se pierda en una marejada de herencias y todo eso. Las herencias pueden ser un poco complejas, pero también son como bastante útiles. La decisión, esto que voy a decir es muy importante, lo vamos a revisitar más adelante. Pero la decisión respecto de si tiene sentido o no hacer este esquema de herencias depende pura y exclusivamente del problema que uno está resolviendo. No existe una forma correcta en el vacío de poner esto. Si ustedes van a tener 4 instrumentos locos, un violín, uno no, quiero decir, como la clase, violín, cello, fagot y flauta, quizás no tiene sentido partirlo del instrumento de cuerdas que viene, porque es como más carga cognitiva, más pensar en herencias complejas, y quizás pueden hacer que todos se den de instrumento o que ninguno o que no hereden de ninguno. Incluso te podría pasar. ¿Sí? Como la herencia es una herramienta que da mucho poder y con ese poder viene una responsabilidad de no hacer el sistema excesivamente complejo. Y la herencia está íntimamente relacionada con este concepto que se llama polimorfismo. Esto es lo más interesante de todo esto, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Cualquier instrumento puede tocar una nota. ¿Sí? O sea, todos los instrumentos que existen pueden tocar una nota. Pero la flauta y el violín suenan distintos. ¿Qué es esto que estoy diciendo acá? El hecho de que cualquier instrumento pueda tocar una nota es el contrato del instrumento. ¿Sí? El instrumento, para ser tal, necesariamente tiene que cumplir con este contrato, que es, tenés que poder tocar una nota. ¿Cómo sonás? No me importa. O sea, va a sonar distinto un violín y una flauta y está todo bien. No pasa nada, ¿no? Pero seguro que vas a tener que poder tocar una nota. Entonces, la interfaz en la cual uno sabe que puede tocar una nota tiene que existir para todas las entidades que heredan de los instrumentos, que efectivamente son de distintos tipos. Una flauta y un violín son cosas diferentes. Pero como heredan del instrumento, como mucho pueden tener implementaciones distintas al mismo contrato. ¿Alguien ¿alguien reconoce algo raro en eso que acabo de decir? O sea, en todo lo que acabo de decir, ¿alguien tiene algo para corregir? O sea, yo cometí un error. ¿Alguien tiene algo para corregir? En esta diapositiva, hay un error. ¿Cuál es? ¿Es verdad que todos los instrumentos pueden tocar una nota? No todos los instrumentos son tonales, ¿no? O sea, yo no sé mucho de música, la verdad, me gustaría saber un poquito más. Pero hay instrumentos que no se puede elegir qué nota tocar, y suena la que suene. ¿No? En la batería a veces uno tiene un poquito de margen, pero cuando apriete el bombo, apriete el bombo. Yo qué sé. No hay mucho shape. Y esto tiene que ver con lo que les decía recién. Hay que tener cuidado con qué tipo de abstracciones uno quiere hacer. Porque si uno va a diseñar una orquesta y piensa que todos los instrumentos tienen que tocar una nota y hace que todos los instrumentos hereden del instrumento que toca una nota, de repente se da cuenta que le apareció un instrumento atonal y tiene que rediseñar todos los contratos. Por eso es que digo que la herencia es un arma de doble filo, que es muy útil para algunas cosas, pero a veces, al forzar este contrato, lo que hace es forzar abstracciones que no reproducen bien
lo que sucede en el dominio real del problema, ¿no? Dominio real del problema, una orquesta, mi modelo, el modelo que hace que yo hago. Y este tipo de errores pueden ser muy, muy sutiles. O sea, como este error que cometí acá, no es que lo hice como, mirá qué pistola, se equivocó a propósito. La primera vez cuando escribí esta diapositiva me equivoqué en serio. O sea, de verdad es que cualquier instrumento puede tocar una nota y siguió para adelante y mucho tiempo después me di cuenta, uy, qué gil, no todos los instrumentos tocan notas. Es que me quedé enfrascado en lo que estaba pensando. Y este tipo de errores suceden todo el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de esquemas de herencias uno hace, porque a veces se puede terminar en camisa de once varas. Y esto está muy relacionado con lo que decíamos recién. O sea, este asterisco quiere decir si siempre puedo reemplazar a un hijo por su padre. Es decir, yo puedo decir que a un instrumento cualquiera, cuando le pido tocar una nota, me dice, che, yo no sé tocar una nota. Las notas las implementan mis hijos. Pero no puede ser que diga, no sé de qué me estás hablando. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuál es la diferencia, no? En uno dice, ok, yo sé que esto existe, pero no lo puedo hacer yo. Yo no sé tocar notas genéricas. Y la otra que diga, no sé de qué me estás hablando. Eso no puede pasar. ¿Sí? De acuerdo a la idea de polimorfismo y de subtipado, uno siempre tiene que poder reemplazar a un objeto o a una clase, perdón, uno siempre tiene que poder reemplazar a un objeto por un objeto de la clase padre. ¿Sí? Esto que estoy describiendo es lo que se llama el principio de sustitución de Discord. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, este meme es un meme que me fascina, que dice que si se ve como un pato, hace el quad como un pato, pero necesita pilas, probablemente tenga la expresión incorrecta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vos dijiste que esto que está acá tiene todas estas características de un pato, pero la de arriba no la tiene, así que lo que tenés no es un pato. ¿Sí? Si no lo puedes, o sea, si no lo puedes reemplazar por su padre, no es un pato. Eso quiere decir que el patito de hule, bajo esta característica, la cual le pregunto si tiene o no tiene pilas, no es un tipo de pato. Porque si le pregunto al pato, ¿tenés pilas? Me dice, ¿qué es esto? No sé ni de qué me estás hablando. No se me acaba la batería, ¿no? Habla en otro tipo de idioma. Como todas estas cosas, va a depender mucho, como les decía recién, mucho de qué tipo de cosas uno quiere modelar en su problema. Si uno modela además, va a terminar haciendo cosas muy complejas al vicio. Si uno modela de menos, va a terminar haciendo muchas cosas de más y metiendo la pata. Siempre es una fina línea. Bueno, y entre la pregunta de recién de cómo hacemos, esto está todo muy bien, nada que divertido, los patitos, la cara en coche, pero ¿cómo hacemos esto en Python? Bueno, en Python, esto que les estoy mostrando acá es una clase particular que es una flauta. Esto me quedó hecho de la forma vieja de Python, ahora no sé cuánto está esto, ¿eh? Ahora ya no usa más esto de poner el object entre paréntesis, ¿ven? Ya no usa más. Es class flauta 2 puntos. Los objetos en Python tienen eso que marqué ahí, en naranja, que se llama el constructor, que es lo que dice, bueno, cuando yo instancio esta clase, cuando yo creo el objeto la primera vez, ¿sí? Va a venir con estas cosas. Ahora vamos a ver cómo se instancia esto, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que este objeto no puede existir, o no debería existir, mejor dicho, sin los atributos de nombre, color, vida media y nota total. Después, además, la flauta tiene un método que es tocar, ¿no? O sea, donde uno le pasa una nota y la flauta hace sonar la nota. En este caso, la implementación de hacer sonar una nota es muy tonta, es como la flauta toca esta nota. Y después, la flauta tiene un atributo, que es si está rota o no, pero al cual se accede a través de este método, que es el estado. ¿Sí? Esto, por ejemplo, forma parte de una serie que se llama orquesta.py, supónganse. Entonces, lo que haría yo para usar esto es importo el objeto flauta del módulo orquesta, ¿no? La primera línea. Como orquesta import flauta. Después, fíjense la siguiente, la que muestra cómo se construye. O sea, primera flauta es flauta, el nombre identificador, ven, 1, 2, 3, está acá 1, 2, 3. Primera flauta va a ser el nombre, el color va a ser plateado y la vida media va a ser de 10 notas. Y después la hago sonar.
que toque el la, que toque el sol, que toque el mi, está todo bien, le pregunto el estado y me dice que está sano. ¿Sí? Perfecto, está bien. Esta flauta efectivamente puede tocar hasta 10 notas sin romperse, tocó 3, así que tiene que andar perfecto. Ahora digo, bueno, vamos a implementar un violín. Perfecto, qué bien, qué lindo. Y le empiezo a copiar y digo, bueno, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un nombre, tiene que tener un color, tiene que tener una vida media. Y me doy cuenta que estoy haciendo todo lo mismo que venía haciendo en la flauta, ¿no? Y este tipo de cosas pueden ser, no quiere decir, pero pueden ser una pista de que quizás haya un esquema de herencia que nos estamos perdiendo. En este caso, ese que ya habíamos discutido, que la flauta y el violín son los dos instrumentos. Entonces, lo que uno hace en este caso es decir, fíjense, la clase de instrumento, fíjense que se construye, voy a ir un poquito para atrás de lo anterior, fíjense que los constructores son iguales, el estado es muy parecido, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto, pero los constructores son iguales, así que a priori seguro puedo sacar el constructor para afuera. El constructor vino afuera y ahora todos los instrumentos se van a construir igual. Si todo lo que yo haga heredar del instrumento, van a tener este mismo constructor. Y además, el instrumento, ¿se acuerdan que le decíamos, bueno, no sabe cómo tocar una nota? Está bien, puede ser, pero seguro que va a subir la cantidad de notas tocadas. Entonces, mi forma de implementar esto es decir, bueno, no sonás, pero subiste en una tu cantidad de notas tocadas. Termino de hacer esto y me queda este tipo de diseño, ¿no? En el cual tengo el instrumento principal, esta flauta que hereda el instrumento, esta sintaxis del paréntesis que está acá, quiere decir que la flauta hereda el instrumento, el violín hereda el instrumento también, y el constructor acá no aparece porque lo hereda automáticamente del constructor del padre. Cuando no lo tiene, quiere decir que lo hereda. Y cuando lo tiene, lo sobrescribe, ¿no? O sea, si ustedes ponen flauta punto tocar, va a llamar al tocar del hijo y no al tocar del padre. Acá hay un ejemplo, hago lo mismo que hacía antes y fíjense que funciona exactamente igual que antes, ¿sí? O sea, cuando la flauta la construyo, funciona bien, esto sin problema, y cuando le pido que toque una nota, efectivamente está reproduciendo este método que está acá, y el método de la clase flauta. Ahora, de acuerdo que veníamos charlando, acá hay un pequeñísimo, podemos discutir a quién le parece cada cosa, problema de diseño, en el cual, fíjate que se puede romper el encapsulamiento. Yo puedo meterme adentro de flauta, tocar, o sea, tocar quiere decir modificar notas tocadas a mano, que es lo que estoy haciendo acá, ¿ven? O sea, esta flauta tocó una sola nota en realidad, pero yo me estoy aprovechando de que tengo acceso, le digo que las notas tocadas son 20 y ahora le pregunto el estado y está roto. Que no tiene ningún sentido, porque la flauta en realidad no tocó 20 notas. Este tipo de problemas son los que, repito, como Python lo que te dice es, somos todos adultos que consienten, entonces si vos vas a modificar un atributo tenés que saber que puedes modificarlo, perfecto, está bien, pero el hecho de que tengas esta libertad de tocar atributos que quizás en otro diseño deberían ser privados, te permite llevar este tipo de estados casi inconsistentes. Para hacer eso, lo que se hace muchas veces, ¿sí? Esto que estoy mostrando que es una implementación no muy pythónica, pero quiero que se entienda el objetivo detrás, después si quieren ver, bueno, la parte de Python no importa tanto, es decir, bueno, yo te voy a hacer algo, no te voy a dejar, al menos te voy a dejar lo más claro posible que notas tocadas no es algo que vos podés modificar. ¿Sí? Voy a tratar de que te quede claro de que no puedes venir y toquetear esto sin problema. Eso en Python es la marca del guión bajo adelante. En Python marcar un atributo con guión bajo adelante quiere decir que ojo que este método preferiría que no lo toque de afuera. ¿Sí? Y en vez de, para ver las notas tocadas, en vez de acceder al atributo, lo que uno hace es encapsularlo dentro de un método. ¿Ven? Este método getter que está acá, que apareció, ahora tocar ya no modifica self.notas tocadas, o sea, el atributo de notas tocadas, sino que modifica este que tiene los guiones bajos adelante, y yo lo que le digo a la gente es, si querés saber cuántas notas tocaste, imprimí este método. Eso lo que permite es que uno no pueda modificar el atributo, o no que no pueda, pero que sea muy, muy difícil
modificar el atributo. Esto que viene acá es un poquito de esto, se los voy a dejar para que lo tengan, un poco para revisarlo, para después, básicamente, así como está el init, este que vimos recién, ¿sí? El índice que está acá, que vieron que empieza con doble y termina con doble underscore. Esos son los métodos que están built-in dentro de todos los objetos. Y uno que quizás se puede usar bastante es este que es el de string, donde dice cuál es la representación legible de cada uno de los objetos. Esto como que se lo dejo para que sepan que existe, puede ser muy útil, pero nada más. Además yo estoy un poco, ya no puedo hablar mucho y ya nos estamos quedando sin tiempo. Esto es básicamente la implementación de los objetos en Python. Voy a dar unas palabras de precaución. Bueno, se me cayó la idea. Voy a dar unas palabras de precaución. Los diseños cuando tienen objetos se pueden complejizar mucho. ¿Por qué? Porque a diferencia de el diseño lineal, acá uno tiene una explosión combinatoria, ¿no? Puede tener mensajes entre cualquier objeto y cualquier otro objeto. Si uno no mantiene esa explosión combinatoria a raya, estos diseños explotan por los aires. Y hay, pero infinidad de software bien escrito, por gente súper capaz, mucho más capaz que cualquiera de todos nosotros, o al menos que yo, no puedo hablar por ustedes. Muy capaz, en las cuales como que esas cosas no salen, y no pasa nada, es como, no es que, uy, no salió, ¿cómo puede ser? Es muy difícil escribir software de este estilo, pero cuando sale bien, sale excelente. Así que mi consejo es acceder a esto un poquito desde la calma y acuérdense cuál es el objetivo fundamental de esto. No es que ustedes diseñen software orientado a objetos, ni que tenga algo particularmente bueno de esos orientados a objetos. No ese es el objetivo, sino el objetivo es que podamos entender bibliotecas complejas y grandes que ya por construcción están hechas en orientadas a objetos. Eso es todo lo que tengo para decir. Y ya no puedo más, así que hago preguntas, mejor dicho, abro las preguntas y ya lo que quiero.